Queremos tener la entrevista de esta tarde y es la familia Ulloa. Aquí tenemos a nuestro hermano Jorge Ulloa, que es el que da los seminarios de agricultura. Y viene acompañado de su hijo Nehemías. Y ellos dos nos van a contar, nos van a decir de qué forma el Señor los trajo al campo de la ciudad. A los 2 años de edad, él llegó a Estados Unidos de Ecuador. Y toda su vida ha estado aquí. Así que tan solo hablaba quizás unas palabritas, papá y mamá, algo así, cuando llegó a Estados Unidos. Pero han pasado los años y el Señor ha puesto en su corazón, como el corazón de su familia, dedicarse al ministerio. Y sobre todo en el área de la agricultura. Pues en esta tarde vamos a hacerle algunas preguntas y preguntarle en primer lugar, ¿qué nos puede decir de la familia, por favor? Bueno, vivimos en Dunlap, Tennessee. Mi esposa está ya trabajando ahorita en este momento y nuestros 2 hijos mayores también, Joshua, Philip y Nehemías Leonor. Inicialmente vivías en New Jersey, ¿right? Nueva York y después Nueva New York y después New Jersey. Muy bien. ¿Qué los motivó a ustedes a buscar un lugar en el campo? Pues yo era nuevecito en el Evangelio. Me bauticé en el 94 y Joshua, nuestro primer hijo, nació en el 98. No me dieron estudios bíblicos del Espíritu de Profecía y salir al campo cuando yo estaba en la ciudad. Pero yo amaba lo que estaba escuchando, lo que estaba estudiando. Y como yo fui criado en la calle y hacía todo lo que ellos hacían en la calle, nunca había escuchado el mensaje adventista. Es más, había una iglesia adventista en la esquina de el vecindario donde nosotros vivíamos, pero yo siempre lo llamaba loco a ellos, porque ellos iban a la iglesia el sábado y no entendía por qué. Pero yo me acuerdo que cuando me bauticé nació Joshua y dije que yo no puedo permitir que él vea y haga las cosas que yo hice. Entonces, sin conocer muy bien el mensaje del campo, de ser del campo, nos mudamos sin nada, solamente con nuestra ropa de Nueva Jersey a Florida. ¿En qué lugar estuvieron en Florida cuando llegaron? Llegamos a Winter Garden, Florida. En el campo mi papi tenía 10 acres y yo renté ahí. Construí un apartamento como trabajaba en construcción. Construí un apartamento ahí en la propiedad de él y ahí nos quedamos un ratito. Okay. Parte de la juventud fue dedicado a la música del mundo, sí, como un DJ, ¿es así? Pero el Señor llamó a otra música y otro estilo de vida. Amen. De Florida fueron a Georgia, ¿right? De Florida no, yo fui a Tennessee, porque yo fui a Southern Adventist University a estudiar. Estudié teología ahí. Uh-huh. Y entonces de allí nos quedamos en Tennessee, después nos fuimos a Georgia. Y de Georgia es donde comenzó el deseo de la agricultura. Wow. Yo me acuerdo un día, odiaba la agricultura, porque yo vi a mi papi que no le iba bien, ¿no?, con las cosas. Y usted conoce a mi papi, ¿no? Y él todavía, ahora tiene 82 años y todavía está trabajando en agricultura allá en Ecuador. Todavía fuerte. Es más, déjeme decir un paréntesis, ahorita están en huelga allá en Ecuador. Y no están entrando los camiones, no están dando la comida, no están trayéndola a las tiendas. Pero él me dijo, ahorita hablé con él, me dijo, yo no tengo ningún problema porque aquí tengo mi huerto. Amén, gloria a Dios. Pero no tenía ningún interés en la agricultura, pero larga historia corta, yo trabajaba con un contratista por más de 12 años, nos convertimos en buenos amigos. Y él no quería, él iba a cerrar su negocio porque su esposa les estaba divorciando de él. Ellos eran millonarios. Nosotros construimos casas de 8,000 pies, 10,000 pies cuadrados. Y él dijo, no te voy a dejar fuera en la calle, yo te voy a juntar con mi amigo que también es millonario. Y el amigo de él me dijo a mí, yo sé que algo viene en este mundo, no es adventista, pero yo quiero comenzar una finca porque algo viene en este mundo y quiero que tú trabajes para mí en la finca. Y para mí es como... No, yo no estoy interesado. Nosotros nos íbamos a mudar a Idaho. Ya estábamos ya listos y preparados, pero el Señor tuvo otros planes para nosotros. ¿Y ya por cuánto tiempo han estado ustedes trabajando en la agricultura? 9 años.
¿Y cuánto tiempo han tenido el ministerio? El ministerio sí, como ya va tres años y medio. 3 años y medio, muy bien. ¿Y ustedes tomaron tiempo para sus hijos, no es así, en casa? Sí, escuela en casa. ¿O hicieron escuela en casa? Ok. Nehemías, pues, ¿qué quieres compartir con nosotros? Aunque sea en inglés, ahí nos algo, sabe la experiencia de Nehemías. Que el campo es bien hermoso, me gusta y le recomiendo a los jóvenes que le gusten también. Bueno, ellos son inseparables. Donde va el papá, ahí va el hijo. Y eso es lo que debe ser. Los padres debemos estar cerca de nuestros hijos, sobre todo en años de formación. Muy, muy importante. ¿Algo más que quieran añadir? ¿Algunas palabras de ánimo, de motivación? Sí, con todo lo que está pasando ahorita, hermanos. Recién esta semana yo escuché en la noticia que un señor en Atlanta, nosotros no vivimos muy lejos de Atlanta, estamos como 3 horas más o menos. Un señor en Atlanta mató a una señora en Subway solamente porque no hizo su sándwich correctamente. Imagínense, en Atlanta. Y hirió a su compañera de trabajo solamente porque estaba enojado. Es tiempo de salir de las ciudades, hace mucho tiempo, hermanos. No esperemos hasta que se presenten las oportunidades correctas, el negocio o el dinero, por fe. Hebreos 11.1 es la definición de la fe. Y también Hebreos 11.6, como dijo el pastor, sin la fe no podemos agradar al Señor. Ánimo, por fe, mis hermanos, y Dios le va a dar sabiduría. Santiago 1.5. Quizás la última pregunta. El plan de ustedes, si el Señor lo permite, es establecer una escuela de agricultura. ¿Algo que quieran compartir con nosotros? Oh, sí. En este momento, como ustedes vieron ahí el video y las fotos, hemos comprado una propiedad en Duna, Tennessee, y ahí queremos establecer una escuela de agricultura donde podemos enseñar todo lo que estamos haciendo. Ahorita estamos solamente por encimita, sí, solamente, por encimita. Hay mucho más cosas profundas, pero queremos que no solo ustedes, todos que desean, vengan y aprendan. Vamos a hacer clases de 2 semanas y clases de 4 semanas, porque es muy, muy intenso, mucha información que necesitan compartir. Y le prometo, no por mí, sino por Dios, que cuando ustedes salgan de allí, ustedes van a tener mucho más conocimiento de cómo crecer sus plantas sabiamente. Pues yo quiero animarles para que ustedes oren por este proyecto. Amén. Ellos acaban de comprar la tierra. Estuvimos ahí en el mes de abril con ellos y no hay nada. Un RV. Un RV. Un RV es lo que hay. Y es regalado por mi hermana. Y un RV que su hermana le regaló. Su hermana está en el ejército. ¿Y dónde la mandaron? A Corea. A Corea. Así que les dijo, bueno, yo tengo el RV, te quedas con él. Es nuevecito, del año 20. Así que y no tienen dónde vivir porque tienen terreno nada más. Pero el Señor ha abierto las puertas para que ellos tengan un lugar donde vivir mientras construyen su casa y mientras establecen la escuela. Queridos, Dios es un Dios que va a proveer. Amén. Y queremos que en esta tarde su nombre sea exaltado. Amén. ¿Algunas últimas palabras o el papá o Nehemías que quieran añadir? Que Dios los bendiga. Muy bien. No, nomás oren por el proyecto y si Dios le impresiona y le toca el corazón para apoyarnos, ayudarnos, lo pueden hacer a través de nuestro canal en YouTube. Ahí está la información, cómo ayudarnos a nosotros. ¿Cómo se llama el canal? Three Angels Pharmacy, están en inglés. Three Angels, así como está escrito aquí. Three Angels Pharmacy es en YouTube y también estamos en Facebook. La palabra pharmacy no está mal escrita, es adrede. Es un juego de palabras. Para que la gente entienda que la farmacia está en el campo, no en los químicos. Así que, bueno, queremos unirnos a ellos en este proyecto en oración y también en apoyo. El Señor pronto puede establecer una escuela allí en el centro del estado de Tennessee. Muchas gracias por su tiempo. ¿Okay? Pero todavía no, Jorge, todavía no se puede ir. En esta noche vamos a orar por aquellas familias que todavía residen en la ciudad y no se dan cuenta que deben salir o no quieren salir. No ven el peligro, no reconocen el tiempo y todavía continúan adrede residiendo en las ciudades. Y en esta noche le hemos pedido a él que tenga una oración
a favor de esas familias. Así que les invito a aquellos que puedan que de rodillas nos acompañen en esta oración. Oh maravilloso Dios y Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. En esta noche, Señor Padre, queremos presentarnos delante de tu santa presencia con el pedido, Señor, para cada familia que está aquí presente y las familias, Señor, que se encuentran por el internet. Y las familias que se encuentran también con el deseo de salir de la ciudad. Hay una urgencia, Señor Padre. Estamos viendo los tiempos. Todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo apunta, Señor Padre, al pronto regreso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Así es. Oh Señor Padre, pero no queremos encontrarnos nosotros desobedientes. No queremos encontrarnos nosotros fuera de tu plan y voluntad. Por favor, Dios, yo estoy rogando por cada persona aquí que tiene el deseo. Que no solamente sea un deseo, Señor Padre, que ellos también por fe tomen el paso, ponga su pie en el río Jordán para que tú abras ese río y vayan adelante por fe, confiando en ti, Señor Padre, que tú vas a suplir cada necesidad de ellos. No importa dónde vayan, dónde tú les lleves, Señor Padre, tú vas a suplir su cada necesidad. Y mi Señor Padre, perdónanos por haber fracasado y fallado tantas veces. Estamos tarde nosotros, muy tarde. Pero Señor, gracias por la oportunidad de misericordia que nos brindas a nosotros cada día y una nueva oportunidad para hacerlo. Pero Señor Padre, no nos queda mucho tiempo. Así es que Señor, por favor, ayúdanos a entender la urgencia de salir y obedecer tu voz. Gracias, mi Dios, por escucharnos, pero no solo por escucharnos. Gracias por contestarnos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muy bien, mañana vamos a tener a otra familia que va a compartir su testimonio, cómo Dios obró a su favor. When your days are dark and bleak, when your strength is growing weak, when you feel there's no relief, you're alone and no one sees. When your life is caving in, and though you try, you just can't win. You wonder, will it ever end? Will it ever end? There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. You'll find a friend in Jesus Christ, 'cause all for you He sacrificed. He sees each tear fall from your eyes. He hears you asking why. There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold. No matter what life throws your way, just
Just bend your knees and you'll never be alone. You'll always have a hand to hold, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. Just bend your knees and Amén. Muchas gracias a Ernie y a Laura. Los esperamos otra vez. En esta noche vamos a continuar la parte 2 de lo que anoche tuvimos. Y anoche nos dimos cuenta de 3 cosas. Número 1, que el conflicto comenzó en los cielos. Hubo una batalla, los ejércitos. Allí Satanás tenía un trono radiante. Lo perdió. Y su deseo es sentarse en el trono otra vez. Vimos que trató una vez en la Torre de Babel. Trató una segunda vez en el imperio de Babilonia. Pero el Señor detuvo su proyecto porque Dios controla la historia humana. Y en esta noche vamos a continuar nuestro estudio y vamos a ver qué más el Señor tiene para nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y vamos, antes de ir a la lectura, darnos cuenta que ahora el enemigo se da cuenta que 2 veces su plan ha sido frustrado. ¿Usted piensa que está enojado o está tranquilo y calmado? Cuando alguien fracasa su plan y quiere hacerlo, ¿qué sucede? Como que le echa más ganas. Como que trata de lograrlo más ahora. Y ahora el enemigo trata con ira de tratar de imponer su agenda. Pero vemos que Dios también tiene un plan. Y vemos que ahora Dios levanta la iglesia cristiana. Pregunto, ¿la iglesia cristiana creía en la salvación a través de Jesús? Sí. ¿Creía en la palabra de Dios? Sí. ¿Creía en unión de iglesia y Estado? No. Al contrario, fue perseguido por la unión de iglesia y Estado. Así que ahora Dios levanta un pueblo para que ese pueblo viva a la altura de la luz y el mundo pueda contemplar, no tan solo escuchar. No olvide, la gente se convence más por lo que ve que por lo que escucha. La gente prefiere escuchar no un tema, sino ver un tema. Una vida cristiana es el mayor argumento a favor de la verdad. Y ahora Dios levanta la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana que surge allá en el aposento alto en Hechos capítulo 2. Con el deseo de ahora alumbrar al mundo con la luz de su mensaje y de su verdad. Pero les pregunto, ¿Satanás habrá también ahora tratado de crear algo para contrarrestar esa obra? ¿Qué piensan ustedes? Yo me imagino que ya están cansados de todo el día. Yo contesto por ustedes, claro que sí. Claro que sí. Va a tratar de contrarrestar ahora esta obra. ¿Y cómo él va a tratar de contrarrestar la obra que Dios comienza en el siglo I y ahora él ve que el cristianismo comienza a aumentar? Y mientras más lo perseguía, la sangre de los mártires regaba la semilla de la verdad y se multiplicaban más los cristianos. Y dijo, ese método no me está trabajando muy bien. Ya en el siglo III, la mitad del imperio romano era cristiano. Y no era fácil ser cristiano.
Si usted era cristiano, inmediatamente perdía beneficios. No podía tener ningún empleo en el gobierno de Roma. No tenía derecho a propiedad privada. Era un ciudadano de segunda clase en los mejores casos y muchas veces perseguido y simplemente arrestado por ser un cristiano. Así que había que pagar un alto precio por ser un cristiano. Mientras más era perseguida la iglesia, más crecía porque la pureza se mantenía dentro de la iglesia. Lo que hace la iglesia que sea dinámica y viva es su testimonio cristiano. Y ahora vemos que Satanás dice, un momento, vamos a cambiar el plan. Este plan no nos está trabajando, vamos a buscar otra forma de establecer ahora un medio que parezca cristiano, pero realmente no lo es. ¿Qué inventó entonces Satanás? Se los voy a leer en esta noche del libro Conflicto de los Siglos, la página 54. Dice, la unión entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Escuchen esta declaración. Este gigantesco sistema, ¿qué tipo de sistema es? Grande. Es obra maestra del poder de Satanás. ¿Qué es la obra maestra de un artista o de un músico? Es su mejor obra. Lo mejor que Satanás ha podido hacer en 6.000 años de historia humana es crear el papado, el sistema católico. Es su obra maestra y es gigantesco el sistema, lo vemos hoy día, sin duda alguna. Dice, es un monumento, y escuchen la última parte, de sus esfuerzos, note es plural, ya lo hizo en el pasado 2 veces, de sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra de acuerdo a su voluntad. ¿Entendemos la importancia de ese sistema? Es el esfuerzo de Satanás de él sentarse en el trono y gobernar sobre la tierra ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a su voluntad. Así que ahora el enemigo levantó un falso cristianismo. El papado es un falso cristianismo. Ahora, ¿hay millones de cristianos en el sistema? Sí. Pero la jerarquía, la institución, es completamente obra de Satanás. Y su único objetivo es sentarse a Satanás un día en el trono del mundo y regir el mundo de acuerdo a su voluntad. Vemos ahora que Satanás comienza a levantarse, ¿qué cosa? Oposición a la iglesia que el Señor había establecido. Pero no se quedó ahí. Crea otro sistema y lo vamos a ver en la Biblia en un momento. En el siglo VI comienza el papado, año 538, como lo indicaba la profecía. Pero ahora, un siglo después, inicia otro movimiento religioso. Gente muy devota, gente muy ferviente a su fe, gente que sigue sus ritos al pie de la letra. Gente que también tiene un libro que dice que es inspirado. El Islam. Así que primero levanta un cristianismo falso, parece ser cristiano, habla como cristiano, pero no se comporta como cristiano. Ahora después levanta un falso Dios. Y ahora comienza a engañar a millones de seres humanos. Pero cuando el papado estaba por llegar a su fin, la profecía indicaba que eran 1260 años de supremacía papal. Y ahora el cumplimiento sería cuando 1798. Cuando ahora el sistema que él había establecido estaba por llegar a su fin. Y no olvide, el papado no cree en la palabra de Dios. Lo que cree es en tradiciones, en los acuerdos de los concilios, en el clérigo, lo que enseña, lo que dice, en bulas, en encíclicas papales. Pero no es en la palabra de Dios. Aunque posee la palabra de Dios, no cree en ella. Además, durante la Edad Media era prohibido poseer las Sagradas Escrituras. No tan solo las Sagradas Escrituras, aún memorizar un pasaje de las Sagradas Escrituras era considerado anatema. Es decir, condenado inmediatamente. No tenerlo, simplemente memorizarlo. Completamente ocultó la palabra de Dios. Exaltó un falso sistema de salvación por obras.
ritos, ceremonias, liturgias, peregrinaciones, santos, vírgenes, etcétera, etcétera. Y también creía en la unión de iglesia y Estado. Pero vemos que ahora este sistema, ¿cómo le llama la Biblia? Anticristo. Esa palabra no significa en contra de. Como pensamos la palabra anti en español, pues tiene la connotación de en contra de. No, significa en lugar de. Así que ahora levantó una institución que tomaría el lugar de Cristo o de Dios. Pero parecería que está poniendo en alto los principios de Dios. Pero ahora levantó otra institución religiosa, el Islam, con un falso Dios. Este falso Dios es severo, es estricto, pide guerra de sus feligreses o seguidores. Este falso Dios, lamentablemente, no garantiza salvación a nadie. No importa cuán fiel sea el musulmán, si el día que él se muere, por algún motivo, Alá no le gustaba a esa persona, queda perdida, aunque haya sido un fiel seguidor de Alá toda su vida. La palabra Alá significa Dios, nada más en árabe. Así que ahora la gente no tiene seguridad en su salvación, levanta una falsa escritura, el Corán. ¿Contiene cosas buenas? Por supuesto, porque no siempre es 100% error. Lo más efectivo es una mezcla de error con verdad. Pero no habla de Jesús como Salvador, lo presenta como un profeta nada más. Y no menciona la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Por lo tanto, como dice la profecía, en Apocalipsis 9, dice que iba a ocultar, ¿qué cosa? El sol y también el viento lo iba a detener. ¿Qué significa el sol? La justicia de Jesús. ¿Qué significa el viento? La obra del ministerio. Cuando Jesús le habla a Nicodemo, dice que la obra del Espíritu Santo es como el viento que sopla. No sabemos a dónde va ni dónde viene, pero podemos ver los resultados de su obra y su ministerio. Tiene millones de seres humanos engañados otra vez. Pero ahora cuando estaba por llegar el fin del papado, ¿qué sucede? Ahora levanta otro elemento donde no hay Dios. Levanta el ateísmo. El tiempo no nos permite dar muchos detalles, pero Islam usted lo encuentra en Apocalipsis 9. Es la quinta trompeta. Donde suena esa trompeta, ahora surge el Islam ahí en el siglo VII. Pero si usted continúa más adelante, dice que ese Islam que se iba a convertir en el primer ay. ¿Qué significa la expresión ay? ¿Es una expresión de dolor o de placer? ¿Qué va a traer al mundo esa religión? Dolor. ¿Los podemos ver hoy día? Exactamente. Pero habla, ahora en Apocalipsis 11, habla de otro poder que iba a surgir del abismo. Primero era Islam, capítulo 9, capítulo 11, hay un segundo poder que iba a surgir del abismo, como en el capítulo 17 vemos el papado que surge del abismo también. 3 poderes que surgen del abismo. ¿Y por qué del abismo? Porque Satanás proféticamente mora en el abismo. Poderes que él levantaría al final de la historia para tratar de sentarse en el trono del mundo y regir al mundo de acuerdo a su voluntad. En el capítulo 11 vemos ahora la Revolución Francesa. Y si usted sigue leyendo, dice que era el segundo ay. El primero lo traería el Islam, el segundo lo traería ¿qué? La Revolución Francesa. Y este poder dice que surgiría del abismo y se compara ¿qué? Se compara a Egipto. ¿Y por qué se conocía Egipto? Por el ateísmo. Cuando Moisés se presenta al faraón, ¿qué le dice Moisés al faraón? Deja ir al pueblo, dice Dios. ¿Y qué le dice faraón en el capítulo 5 de Éxodo? Dice, yo no conozco a Dios, ni voy a escuchar su voz, ni voy a ir a dejar a su pueblo. ¿Quién es Dios para que yo le escuche? Un sistema ateo que no reconoce a Dios. Pero también lo compara a Sodoma, que espiritualmente es Sodoma. ¿Y por qué se conoce Sodoma en la historia? Por la inmoralidad. Así que cuando ahora la Revolución Francesa surge, cuando el papado está por llegar a su fin, Satanás levanta otra institución, pero esta institución es atea. Esta institución, ¿qué hace? Ahora quita a Dios. Esta institución, ¿qué hace? Quema las Biblias. ¿Qué hace esta institución? Cierra las iglesias. ¿Qué más hace esta institución? Ahora cierra todos los conventos y todos los seminarios y todas las instituciones religiosas. Dios está muerto. Y es el pensar que hoy día vemos nosotros en el mundo. Déjenme leerles para que podamos entender esto.
en forma más completa. Leo del libro Conflicto de los Siglos. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Dice, París, es la capital, quedó convertida en un vasto asilo. ¿Qué es un asilo? Es un lugar donde viven unos viejitos que se están muriendo. No hay vida, no hay prosperidad, no hay nada. Y la capital, supuestamente las capitales de los países, es lo mejor que el país tiene que ofrecer. ¿Cómo quedó? Como un vasto asilo. Dice 200.000 personas indigentes, sin casa. Caminaban las calles de París sin hogar, sin alimento, sin empleo, sin dinero. Ahora, yo espero que ustedes comiencen a poner 2 y 2 juntos. Y se comiencen a dar cuenta de lo que está pasando hoy día otra vez. Y dice lo siguiente, únicamente los jesuitas prosperaban en la nación y su decadencia. ¿Quiénes prosperaban en la Revolución Francesa? Dice, gobernaban con tiranía las iglesias. Note, es plural. No tan solo la católica. Todas. Las escuelas. ¿Quién dirige el sistema educacional de este país y del mundo entero? Las cárceles. Y aún las galeras. Es decir, los lugares donde la gente que estaba en prisión trabajaba. El Evangelio hubiera dado a Francia la solución de estos problemas políticos y sociales que frustraron los propósitos de su clero, del rey y sus gobernantes, y arrastraron finalmente a la nación entera a la anarquía y a la ruina. Es ahí donde encontramos nosotros hoy día lo que es evolución, humanismo, donde el hombre se pone en el centro, secularismo, no hay nada sagrado. Encontramos hoy día el socialismo, el comunismo, el progresismo, el feminismo, el homosexualismo, todas estas cosas. No olvide, durante la Revolución Francesa el matrimonio se abolió. No había matrimonios, usted se juntaba con quien usted quería por el tiempo que quería y hacía lo que quería. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, como quería, y la cantidad. Aún existía poligamia. No había matrimonio, fue abolido. La semana fue cambiada de 7 días a 10 días. ¿Y cómo se llama ese periodo de la historia? El reino del terror. El papado es conocido como la Edad Media o la Edad Oscura. Así que vemos ahora estas cosas que estaban surgiendo y que estaban tomando lugar durante todo este tiempo. Y es interesante porque si usted ve el Islam, los países que son islámicos, ¿qué tienen en su bandera? Como la profecía lo dice, una luna. Una luna. Si usted ve el papado, ¿qué tiene en su bandera? El sol. Si usted ve el comunismo o la bandera de Rusia, antiguamente, ¿qué tenía? Una hoz, un martillo y una estrella. Sol, lunas y estrellas. ¿Cómo se llama eso? Cuando la gente depende de los astros para tomar sus decisiones. Astrología. Vemos que estas religiones que vienen del abismo están impactadas supuestamente por los astros. Pero ¿qué más podemos ver? ¿Por qué se conoció Francia? Francia se conoció por 3 frases. La primera, democracia. La segunda, igualdad. La tercera, fraternidad. Ahora usted dice, bueno, ¿qué tiene de malo esas 3 frases? El problema es que esas palabras para ellos no significaban lo que significa para nosotros. ¿Qué significa la palabra democracia? Significa el gobierno de la mayoría. ¿Qué pasa con las minorías entonces? Se ven en problema. Por eso cuando esta nación se estableció, vamos a verlo más adelante, se estableció como una república, no una democracia. Si usted escucha las noticias, hablan de que democracia, democracia.
¿Qué idea nos quieren vender a nosotros? La democracia. ¿De dónde viene esa palabra? De la Revolución Francesa. Porque esta nación y el mundo entero está yendo en la misma dirección hoy día. La segunda palabra, equidad. ¿Sabes qué bueno? Todos somos iguales. Eso no es lo que significa. Lo que significa es que la mayoría que gobierna, usted tiene que adaptarse a lo que ellos dicen. A sus mandatos, a sus reglas, a sus leyes. ¿No lo vimos con el famoso COVID? ¿Qué pasaba si usted no usaba una máscara? Había igualdad. Oh, usted tiene todo el derecho de no hacerlo. ¿Qué sucede si usted no quedaba en casa? ¿Qué sucede si usted insistía al ir a la iglesia? ¿Qué sucede si usted no se ponía el líquido que le quieren poner a la gente hoy día? ¿Había equidad? ¿No? ¿Era condenado? ¿Era mal visto? ¿Considerado irresponsable? ¿Que no es un buen ciudadano? ¿Que no es un buen vecino? Pero es equidad. Significa adáptate a lo que la mayoría cree y piensa. Y fraternidad, digo, bueno, fraternidad significa hermandad. Qué bonito. No. Fraternidad significa que vas a entregar tus derechos individuales a favor de la mayoría y de la sociedad. Lo que hoy día están hablando del bien común, no sé si han escuchado esa frase. Es la misma frase que salió de Francia, el bien común. No eres tú lo importante, es lo que la sociedad desea y necesita. Y esos mismos ideales que surgieron del ateísmo, hoy día están invadiendo el mundo entero. Y tenemos que comenzar a darnos cuenta que el Señor nos quiere a través de su palabra iluminar en esta noche. Vemos que ahora cuando surge... voy a hacer una pausa, ya que la mayoría viene de México. Si usted es de México, ¿alguna vez ha escuchado el nombre de Miguel Hidalgo de Castilla? ¿De Costilla? ¿Han escuchado? ¿Quién es él? ¿O quién fue? ¿No fue el líder de la revolución en México? Ok, correcto, era un sacerdote. Aunque tuvo sus hijos por ahí, pero bueno, eso no. Vamos a hablar de eso. ¿Dónde estudió él? Él estudió en Valladolid. No España. En aquel entonces, lo que hoy día es la ciudad de Morelia, era Valladolid. Después de la independencia le cambiaron en honor a Morelos el nombre a Morelia. Admirante de la Revolución Francesa. Leyó mucho de sus escritos y su plan era hacer exactamente lo mismo con México. Cuando el 16 de septiembre del año 1810, allá en Guanajuato, dio el grito. ¿El grito de qué? No, de dolores. Y es de dolores, literalmente, déjeme decirle. No es del lugar, es la experiencia. Ahora inicia, ¿qué cosa? La independencia de México. ¿Y logró independizarse de España? México sí. Pero México nunca se ha independizado del papado. Y por eso está en la condición que se encuentra. Porque los ideales de la Revolución Francesa fueron traídos a México. A diferencia de la Revolución de Independencia de Estados Unidos. Muy diferente. Ellos dijeron, no queremos la Revolución Francesa. Queremos una revolución basada en principios cristianos. Y si eso hubiera pasado en México, México hubiera tenido el mismo resultado que tuvo los Estados Unidos. Y podríamos decir Centroamérica, Sudamérica y cualquier otra nación. Pero como este hombre, bajo la influencia ahora del enemigo, que viene otra vez del abismo, lo que hizo fue producir en México una condición que hasta el día de hoy la nación está cosechando con lágrimas y sudor. Hoy día hay una guerra civil que no ha sido declarada. Y por lo menos 500,000 de personas ya han muerto en esta guerra civil. Sin contar los millones que han tenido que emigrar simplemente para sobrevivir. Así que ahora cerramos el paréntesis y regresamos al estudio que tenemos en esta noche. Así que vemos que ahora surge estos tres sistemas. Es interesante porque Islam, el primer hay,
La Revolución Francesa, el segundo ay. Y ahora vemos que el tercer ay todavía no ha llegado porque es el tiempo de las plagas. Pero estos tres sistemas trabajan juntos, aunque son rivales al mismo tiempo. Pongo el ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, como se llamaba en aquel entonces, ahora lucha contra Hitler. Aunque tenían la misma forma de pensar. ¿De qué partido venía Hitler? Nazi. Ese partido, si son encíclicas nada más, o letras, un acronismo que denominaba el partido. Era el Partido Socialista Nacional de Trabajadores Alemanes. Era la misma cosa que Rusia. Pero los dos querían el poder y tan solo uno podía tenerlo. Así que hubo guerra entre ellos, aunque tenían la misma forma de pensar. Lo mismo pasa en el mundo musulmán. Usted tiene los sunnis y los shiites. Y todo el tiempo que están peleando entre ellos mismos. Así que, aunque tienen el mismo pensar, ahora ellos mismos comienzan a fraccionarse, a dividirse y a pelear entre ellos. Es interesante notar porque cuando usted ve las noticias, si usted conoce la profecía, tiene sentido las noticias. Si usted no conoce la profecía, usted se rasca la cabeza. ¿Qué está pasando en el mundo? Si usted ve las noticias y conoce la profecía, dice, amén, el Señor siempre está en lo correcto. Y no hay duda que estamos cerca de su regreso. Ahora vamos a ver algunos detalles más importantes. Vamos a darnos cuenta que ahora surge el papado, pero ahora Dios levanta una opción. En el siglo XVI levanta el movimiento del protestantismo. ¿Cuál fue el pilar principal del protestantismo? Sola Escritura. ¿Se restableció otra vez qué cosa? La palabra de Dios. Solo Cristo. Solamente Cristo. La salvación en Él. Sola fide. Tan solo por medio de la fe. Sola gratia. Es por medio de su gracia. Y todo Deo gloria. Todo para la gloria de Dios. Son los 5 pilares del protestantismo. Así que ahora Dios levanta este sistema para contrarrestar los 2 sistemas que había levantado Satanás, y Dios sabía que iba a levantar un tercer sistema. Para que ahora el mundo pudiese otra vez contemplar lo que hace la palabra de Dios cuando hombres y mujeres creen en su palabra. ¿Qué es un protestante? Un protestante es aquel que cree en la palabra de Dios. Es interesante notar esto porque si usted lee, hay un libro que escribió Platón, famoso griego filósofo. Se llama La República. Ahí está la base del socialismo, comunismo y del catolicismo. En ese libro La República no tiene nada de república, a propósito. Él habla que el gobierno debe mantener al ciudadano. Todos deben depender del gobierno y que la iglesia debe estar unida con el Estado para que el Estado ahora pueda suplir todas las necesidades de la gente. Así que los ideales del papado, estamos hablando 4 siglos antes de Cristo, cuando vivió este señor, y los ideales que vemos después del comunismo salen de un pagano que escribió este libro haciéndonos pensar que esa era la mejor forma de gobierno y de religión. Por eso la palabra de Dios lo llama el hombre de pecado y el hijo de ¿qué? De perdición. ¿Y qué número le da? 666. Es interesante porque ese número, cuando Juan lo escribió, voy a ponerle aquí el ejemplo. ¿Cuáles son los números romanos? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, no existía la M en los números romanos. Eso vino en el siglo IV. Juan escribió en el siglo I. Son los números romanos. ¿Qué valor tiene este número? ¿O esta letra? ¿Y esta? 5. Muy bien. 10.
Muy bien. Y está, 500. Si usted suma todos estos números, ¿qué número recibe usted? Ahí está. 666. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, estos eran los únicos números romanos. Eran 6, a propósito. Y si usted suma todos los números romanos con su valor, el producto final es 666. No tan solo tenemos que depender de Vicarius Filii Dei, lo cual nos daría el mismo número. Simplemente poniendo los números romanos. Cuando Juan escribió, estos eran los números que existían. Los números que tenemos hoy día son de origen árabe. Por eso surgieron en el siglo XIV. Quitaron los números romanos y ahora pusieron los números árabes que usted y yo usamos hoy día. Pero cuando él escribió el Apocalipsis, estos eran los únicos números romanos que existían, el cual da el valor de 666. ¿Por qué? Porque este sistema viene de Roma. Y como viene de Roma, ahora usted y yo podemos ver cómo el valor de los números nos ayuda a entender qué significa 666. ¿Cómo era considerado el emperador romano? Se llamaba pontífice. ¿Qué significa pontífice? El que construye puentes. El que une a la gente. Y ahora ese era su número. 666. A propósito, este número es el número del sol, 666. Del sol. Del sol también. Así que, por lo tanto, cuando Juan escribe, está escribiendo en mente con lo que vemos nosotros acá. Pero vamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver un detalle allá que quiero compartir con ustedes. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer el versículo 2. Ahí Juan está describiendo en visión que ve una bestia que surge del mar y después una bestia que surge de la tierra. Pero vamos a ver el versículo 2. Apocalipsis 13, 2 dice lo siguiente. Y la bestia que vi era semejante a un ¿qué? Y sus pies y su boca. Y el dragón le dio su poder. ¿Se fue el volumen? Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Recuerda que anoche terminamos leyendo Daniel 7, 11 y 12, donde dice que las bestias habían perdido su dominio, pero su vida le fue prolongada en el cuerno pequeño. ¿Recuerdan? ¿Qué bestias había visto Daniel en Apocalipsis, en Daniel 7? Un león, después que vio un oso, después que vio un leopardo y después vio una bestia terrible, espantosa. ¿No es así? Así que Daniel estaba mirando al futuro, los reinos que iban a venir. Cuando Juan escribe, 700 siglos después, en el primer siglo cristiano, ahora lo primero que menciona es la bestia. Lo segundo que menciona es el leopardo. Lo tercero que menciona es el oso y lo último que menciona es el león. Ahora están mirando en forma ordenada hacia atrás. Mientras Daniel lo vio en el futuro, ahora Juan lo contempla en el pasado. Y note, dice que esa bestia tenía cuerpo ¿de qué? De leopardo. ¿Qué imperio significa el leopardo? Grecia. ¿Cuál es el sistema de Grecia? Son las filosofías. Cuando usted va a estudiar para ser un sacerdote, usted no estudia la Biblia, usted estudia los escritos de los filósofos griegos. Y después trata, a la luz del paganismo, de interpretar las escrituras. El sistema educativo, la estructura es griega. Pero también dice aquí el pasaje que tenía los pies como que de un oso. ¿Qué imperio es representado por el oso? Medos y persas. ¿Por qué se conocían medos y persas? Cuando el emperador daba un decreto era considerado infalible. No se podía cambiar. Y cuando el papa habla es considerado ¿qué también? Y no se puede cambiar. Pero también dice aquí el pasaje bíblico que la boca era ¿de qué? De la boca era como un león. ¿Qué imperio representado por el león? Babilonia, correcto. ¿Por qué se conoce Babilonia? Se conoce por su arrogancia. Esta es la gran Babilonia que yo he hecho con la fuerza de mis manos. Su orgullo, su arrogancia. Ahora vemos que esta bestia, vemos las mismas características que vemos en Daniel 7, ahora las vemos en el orden opuesto en Apocalipsis 13.
Es decir, que aunque aquellos imperios habían pasado, la mentalidad, las enseñanzas, las costumbres, las tradiciones y la forma de pensar era exactamente la misma, aunque habían cambiado el nombre. Pero todo eso fue traído al sistema papal. Pero ¿quién le dio el poder? El dragón. ¿Quién representa el dragón? Significa Satanás. ¿Y qué le dio? Dice que le dio poder. ¿Qué tipo de poder? Poder civil y poder religioso. También dice que le dio su trono. ¡Oh! El trono otra vez regresa. Por tercera vez. ¿Quién se quiere sentar en ese trono un día? Él mismo. Y dice que le dio también grande ¿qué? Autoridad. Es decir, que ahora tiene el prestigio de tener autoridad en el mundo entero. Y durante la Edad Media quitaba y ponía reyes de acuerdo a su discreción. Así que ahora comenzamos a darnos cuenta que estos sistemas que encontramos acá comienzan a mostrarnos a nosotros qué cosa. Que el enemigo los ha levantado con el objetivo de destruir ahora el movimiento de ¿qué? Del protestantismo, que simplemente fue una extensión de la Iglesia Apostólica en sus comienzos. Para terminar en esta noche, ¿dónde culminó el protestantismo con su mayor éxito? Lo quiero hacer pensar un momento. ¿En qué lugar? La cuna del protestantismo fue Alemania. Inglaterra fue el lugar en Europa donde más profundo echó raíces el protestantismo. Pero ¿en qué lugar fue donde el protestantismo alcanzó su mayor? Exactamente. Pregúntenos, ¿piensan ustedes que estos tres sistemas que hablamos esta noche será usados por Satanás para destruir esta nación? ¿Qué pasó en septiembre 11 de 2001? Oh, Islam, casualidad. ¿Quién gobierna el país hoy día? ¿Qué mentalidad tienen los que gobiernan el país hoy día? Los de Revolución Francesa. Comunismo, socialismo, todo es feminismo. Todas. Es decir, que el primer poder ya le dio el golpe y lo hizo tambalear, ¿sí o no? El segundo poder está gobernando hoy día. Falta un poder, que es el que viene pronto para tomar control de la nación. ¿Qué poder será? El papado. Islam cumplió su misión, humillando a Estados Unidos mundialmente. Hoy día, la administración presente, incluye el Senado, el Congreso, que está en manos del mismo partido, controlan la política del país y van completamente hacia la izquierda. Pero lo mismo pasa en México con AMLO. Lo mismo está pasando en muchos países. Hoy día es el tiempo de la izquierda en el mundo. Usted ve que los candidatos de izquierda son los que ganan. Casualidad. No, es el tiempo de ¿qué? De que el rey del sur se levante contra el rey del norte. Daniel 11. Pero al final el rey del norte es que va a ganar. Pero el rey del norte significa el papado. Por lo tanto, el único poder que falta por mostrar su poder en completo control de esta nación es el sistema papal. Y los demás poderes han cumplido su misión. Y falta uno más. La administración actual va a acabar con el país, lo va a arruinar. Completamente. Dios lo va a permitir. Porque el país va a ser destruido. Porque ha sido rebelde a Dios. Así que póngase a pensar si en 1 año y medio de administración el país está como está. ¿Qué nos falta en 2 años y medio? Bueno, va a arruinar el país. Y lo lleva a la quiebra. Usted lo puede ver con los precios enormes, la inflación, el costo del combustible, de las viviendas. Hoy día el objetivo es eliminar la clase media. ¿Qué es lo que van a hacer? No va a haber clase media. Y lo vamos a ver después. Ricos y pobres es lo que habla Apocalipsis 13, 15 y 16. Así que la clase media que somos nosotros, olvidémonos de eso, nos van a eliminar completamente. Así que, por lo tanto, después tiene que venir una administración que represente los principios del sistema papal.
Cada presidente americano que ha pasado ha preparado el camino para el siguiente presidente. Si Trump preparó el camino para Biden. Obama preparó el camino para Trump. Bush preparó el camino para Obama. Clinton preparó el camino para Bush. Cada presidente, Carter preparó el camino para Reagan. Nixon preparó el camino para Carter. Lyndon Johnson preparó el camino para Nixon. El último presidente que trató de ser un buen presidente y que seguir la Constitución fue Kennedy. Y no terminó muy bien, lo mataron. Claramente no fue un hombre por allá, lo mataron. Desde entonces, todos estos presidentes que he mencionado, y no importa el partido político, usted ve que los partidos toman el poder y cambian, pero el patrón no cambia, sigue siendo el mismo patrón. Cambian los líderes o los títeres, pero no cambia el patrón, sigue siendo el mismo. El mismo amo continúa todavía en control de las naciones. Por lo tanto, tiene que venir otra administración que ahora, una vez que el país esté en la ruina y en el fracaso y la moralidad increíble como lo estamos viendo hoy día y no hemos visto nada todavía, todas esas cosas que estamos viendo hoy día, ahora tiene que venir una reacción opuesta, donde el pueblo clame. No va a ser impuesto, va a ser el clamor del pueblo. Y los legisladores someterán sus deseos a la mayoría, a la democracia, para ahora establecer una ley que supuestamente restablezca el favor de Dios en la nación otra vez. Por eso es tan importante residir en el campo nosotros hoy día, queridos. El país va rápido a la quiebra y al fracaso. Y si usted no se da cuenta de eso, porque aún la gente seculares hoy día se da cuenta de lo que está pasando en el país. La gente que no tiene ni interés en las cosas de Dios dice, un momento, esto no es normal lo que está tomando lugar. Y si usted y yo no nos damos cuenta de esta realidad y pensamos que tenemos muchos años más todavía, queridos, vamos a ser chasqueados por nosotros mismos. Es tiempo que podamos salir, establecernos en el campo, tener nuestras finanzas en orden, cultivar nuestros propios alimentos, vivir en forma muy sencilla, vivir con menos para tener más, es decir, menos de lo material, pero más de las cosas espirituales. Queridos, si no hacemos esto en estos poquitos días o semanas o meses, yo no sé, o años aún que nos puedan quedar, cada vez va a ser más difícil tomar esta decisión. Y queremos en esta noche animarles y motivarles para que por la gracia de Dios, aquellas familias que han venido al campamento deseosos de tomar este paso de fe, el Señor muy pronto le permita hacerlo. Para terminar en esta noche, quisiera animarles a ustedes a reconocer que el reloj profético está avanzado. No este reloj, el profético está avanzado. Y que si usted y yo creemos que realmente este libro es la palabra de Dios, necesitamos poner nuestras vidas en armonía con lo que está escrito en este libro. Si nosotros creemos también que estos libros rojos nos ayudan a entender mejor lo que ya está escrito en la palabra, y creemos que el Señor nos dio luz a través de ellos para nuestros tiempos en especial, yo creo que tenemos que regresar a casa con nuevas prioridades y nuevos deseos. Queridos, este campamento no es simplemente para cambiar su dirección. No sé si me explico en esta noche. El mayor cambio que tiene que lograrse en nuestras vidas es el carácter. Y el campo es un lugar mucho mejor que las ciudades para hacer esa obra. Que podamos regresar a nuestros hogares con la decisión y la convicción de que queremos, por la gracia de Dios, en todo sentido, no tan solo en la vida en el campo, en todo sentido, poner nuestras vidas con el plan de Dios. Si lo hacemos, será de gran bendición. Amén. Mañana vamos a continuar porque terminamos esta noche viendo cómo ahora esta nación, vamos a ver cómo fue establecida y vamos a ver cómo el enemigo desde sus comienzos ha estado atracando esta nación.
Y usted y yo que vivimos en ella, veremos los eventos finales y tenemos el privilegio de ser luces en un país en tinieblas para poder brillar y permitir que Jesús regrese pronto en gloria y majestad. Vamos a orar en esta noche. No olvidemos, mañana a las 7 les esperamos para continuar no este estudio, sino vamos a continuar el estudio de por qué Dios desea que estemos en el campo. De rodillas vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Cuánta luz encontramos en ella, Señor. Nos indica sin duda alguna lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. No estamos en tinieblas, no tenemos que ir al azar. Hay suficiente luz para caminar en un sendero iluminado por ti, donde podemos poner nuestros pies con toda seguridad, pero también debemos brillar de tal forma que otros nos sigan y puedan ver ellos también la belleza, Señor, de este plan de salvación en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a vivir a la altura de toda la luz que nos has dado, a no dudar de ella, a creer que tu palabra viene acompañada de tu poder para hacer la realidad de nuestras vidas. Permítanos el descanso que ya nuestros cuerpos necesitan. Y mañana, Señor, levántanos para encontrarnos contigo. Ayúdanos para continuar caminando en tus caminos, siéndote fiel, leales, Señor, en todo momento, para gloria de tu nombre, terminación de la obra y también para testificación y bendición de otras personas. Líbranos del mal en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén.